Hola, Hola, ¿qué tal? bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí en Nada, la pues playita. sí, disfrutando el verano. Nada, Sí, pues primero darte las gracias por concedernos esa entrevista desde Televisión Babel. Y nada, a pues si nosotros. quieres empezamos ya. Claro. Vale, pues antes de empezar la entrevista quiero hacer una breve introducción, nada, contando cuatro cosillas sobre ti, que te llamas Nia Castro, tienes 31 años, eres actriz, has hecho teatro, has estado en Antígona, en Mary Poppins el musical, también has hecho televisión, has estado en Toy Boy, uno de tus trabajos más recientes, también has estado en la semana más larga en Canal Sur y bueno, también has hecho cortometrajes y videoclips como 2014, El alma al aire o cortometraje de cuatro roles. También decirte que a medida que vamos haciendo la entrevista, si quieres añadir algo o corregir que hay algún error, ningún problema, o sea, por eso no te preocupes. Vale. Y bueno, he dividido la entrevista por bloques para un poco hablar de tu formación, de tu figura como actriz, de algún trabajo tuyo. Así que si quieres empezamos por el de formación. Vale, cuenta un Vale. poquito mi información, ¿no? Bueno, hago como una breve introducción y te hago Vale. preguntas. Y si tú Genial. quieres decir algo más, también. Vale, Vale. pues tienes una formación muy completa. Has hecho cursos de arte dramático, también de teatro, has hecho cursos de baile contemporáneo, flamenco, moderno, incluso tienes formación en canto y en piano. Y también una cosa que me llama mucho la atención es que tienes formación también en el ámbito circense, de clown y de mimo. Y bueno, mi pregunta iba un poco más dirigida al tener una formación tan completa, siendo tan joven, has podido experimentar muchos ámbitos del ámbito artístico. Entonces, quería conocer un poco en cuál te sientes más cómoda y qué te puede aportar un poco cada uno. Vale, son todos diferentes, claro, entonces no tienen nada que ver uno con otro. La esencia es la interpretación, el estar ahí dándolo todo y sintiéndolo. Intentar comunicar ese mensaje que quieres hacer, que quieres transmitir. Eh, la verdad que lo recuerdo de manera muy especial el trabajo que hicimos con Mimo, con, con una pequeña compañía que hicimos en la ESA de Sevilla, en la escuela, que fuimos a Marruecos y estuvimos en algunos colegios y demás, se llamaba la obra Una de cine, y era magia, magia, porque a través del cuerpo, nada de voz, simplemente el cuerpo lo hacíamos todo. O sea, si hacíamos un sillón, si hacemos una puerta, si hacemos... Hicimos Alicia en el País de la Maravilla, Nosferatu, y cómo el espectador entra en ese lenguaje directamente y ya entra dentro de esa magia, de esa simbología, y es muy bonito. Y también a raíz de esta pregunta, quería preguntarte un poco sobre teatro y sobre televisión, porque sé que son dos aspectos muy diferentes. Y no sé, quería ver si nos podías comentar un poco, porque he visto que has hecho teatro, sobre todo al inicio, un poco qué es el vivo del teatro con la comparación de después grabar en televisión, que es más, quizás más repetir tomas y todo. Bueno, el teatro lo que tiene es un proceso de ensayo bastante, normalmente es cañero, ¿no? Hasta que empezamos a mostrarlo en el público. Y tiene ese proceso que una vez que se estrena, o sea, el proceso de investigación, el proceso de ensayo, eso yo creo que para mí es lo más bonito, porque es el descubrimiento de un personaje, es el trabajar, es la voz, todo lo que es la construcción del personaje. Entonces, cuando ya lo llevas al público, es como ya que está, bueno, se supone que tiene que estar maduro y va evolucionando conforme vas estrenando y, o sea, y vas... las funciones van rodando, pero muy lentamente. Lo que puede es perfeccionar ese personaje, ¿no? O lo que funciona, lo que no funciona. Pero, y en la tele, pues tiene que estar ya. O sea, porque se va a grabar y lo que sí, claro, la diferencia es si se tiene que repetir, pero vamos, no te creas que se repite mucho, porque el tiempo cuenta, Hmm, ¿sabes? sí. Y
Y quizás si tuvieras que quedarte con uno de los dos, ¿por cuál te decantarías más ahora mismo? Ahora mismo me apetece hacer más cine y televisión. Hmm. Es lo que más me apetece, pero tampoco te diría que no a una obra que me llamase mucho la atención, que me viniera, ¿sabes? Mm, ¿Cuál es una obra que recuerdes con mucho cariño, que te haya gustado interpretar? Pues recuerdo una de Valle Inclán que se llama Cara de Plata, Hmm. eh, que interpreté a Fuso Negro, pero mediante un lenguaje de Salvador Taora, Hmm. que un lenguaje muy visceral, andaluz, y es mucho de trabajo físico. Todo iba con compás de bulería o de soleá por bulería, iban mezclado el flamenco, lo más enraizado del andaluz con esa obra maravillosa de Valle Inclán. Y fue un trabajo muy, muy intenso, muy duro, pero a la vez muy gratificante. Y también tenía curiosidad por conocer algún hobby, podemos decir así, porque has estado en muchos ámbitos artísticos, has hecho teatro, televisión, has estado también en publicidad. Y bueno, quería conocer si tienes algún hobby, por decirlo de manera, ya sea como modelo de fotografía, pintura, dirección, etcétera. Pues la pintura. La Sí, pintura es importante, sí. Es Es un hobby que tengo desde, creo que mi primer contacto con el arte fue la pintura, fue el dibujo y la pintura. Y le tengo, para mí es muy especial. Hay veces que necesito expresar cosas a través de de la pintura y es algo muy personal que lo tengo ahí. y también consumir arte, o sea, perdón, redirijo la pregunta. Am, ¿Alguna obra de arte que nos puedas decir que te guste mucho como, o algún periodo en concreto? Obra de arte, no sabría cuál decirte, pero por ejemplo, bueno, Dalí es que me gusta mucho. Hmm. Y Goya, hay una que creo que era Saturno devorando a su hijo. Sí, Saturno, creo que era. sí, Esa creo que me también. flipa. Sí. Eh, y lo otro que me has preguntado es ¿Algún alguna. movimiento? Sí, El gótico sí. me mola mucho. ¿Más para arquitectura o para Sí, en la pintura? arquitectura. Mm. Sí. Pues también me gustaría conocer algún referente tuyo, ya más hacia el ámbito actoral, que puedas tener más presente o en el que te puedas inspirar para dar vida a algún papel. Pues no tengo ningún referente y creo y hay veces que me dicen, no, hay que tener referentes, pero no encuentro, para mí el referente es la Hmm. vida, lo que me encuentro en la vida. Los casos que veo por internet, por las noticias, por mi alrededor, eso para mí es la referencia. Hmm. Pues quería también entrar un poquito más como a tu papel es de actriz. Quería conocer primero un poco este inicio, ¿no? En un mundo que se considera tan duro. Quería conocer un poco si siempre fue tu primera opción, cómo fueron un poco tus inicios y si quizás lo tuviste que alternar con otros trabajos. Yo siempre he sido muy inquieta y siempre me ha gustado, bueno, a pesar de llevarla contra mi madre, que nunca ha querido que trabajara mientras estaba estudiando, yo siempre he querido experimentar, he querido vivir lo que es eso. Y siempre he estado, bueno, alternando con los estudios, pues en otros trabajos que no tienen nada que ver. Cuando ya empecé a estudiar arte dramático, sí me centré solamente en la interpretación. Y la verdad que ha ido todo muy fluido. Cuando empecé mis estudios en la carrera de arte dramático, ya mi mente iba, venga, voy a hacer una compañía, hice una compañía, estuve trabajando en animación, pues lo que
y en contacto con el escenario. Y ya pues después en el musical, ya terminé la carrera y así paso a paso ha ido fluyendo Mm, de forma natural, ha ido saliendo las cosas. sí. Y también tenía curiosidad un poco por conocer cómo preparas tus papeles. Una vez recibes el guión, supongo que cada caso es diferente, pero ¿hay algo que tú puedas decir, mira, yo lo preparo de esta manera, más genérico? O si nos quieres contar Eh, algún caso en concreto. Normalmente, claro, depende del momento en el que esté o depende del proyecto, lo preparo de una manera o de otra, pero lo que sí hago siempre es leer el guión o leer el texto de manera desde fuera, como un espectador. Mm, Y normalmente anoto lo que me sugiere algo de mi personaje desde fuera. Y ya mm, cuando empiezo, ya en la segunda lectura, pues ya empiezo a imaginarme, bueno, imaginarte cosas siempre desde la primera, ¿no? Pero ya desde el personaje. Y ya como que voy entrando poco a poco. mm. Eso es lo Y que normalmente hago. sí, ¿y algún reto con el que te hayas encontrado a lo largo de tu carrera a la hora de hacer tú y un papel? Eh, el reto, el que te dije antes, de cara de La plata, preparación el física, pulso sí. negro, sí. Eso fue que sudaba hasta la punta del pelo. Había veces que las piernas no me respondían y era como, "Uf, venga, vamos", y sacábamos, y son muchas horas, eran muchas horas de ensayo diariamente y, y fue un reto, totalmente. Porque también teníamos que hablar al compás y hay veces que al compás de bulería, ante una orquesta que de no sé cuántos instrumentos, y era como ahí coger el compás, pero y bailando, pero sin que, como era un tipo bicho, pero sin que se viera, porque no estabas cantando, estabas hablando, estabas diciendo el Hmm. texto. Y fue un reto total. Esta obra fue en Sevilla, creo, o Sí, en sí, Sevilla, ¿no? en el Teatro Central, sí. Y bueno, también tenía curiosidad que nos dijeras, bueno, si se puede decir, algún proyecto que tengas ahora en manos que te gustaría comentar. Ya. No puedo decir, Oh. pero hay cositas ahí en el aire, Hmm. pero ya Y hasta que no sea oficial. no. Y bueno, recuperando un poco la pregunta que en medio formulada antes, ¿algún papel también que recuerdes con mucho cariño? Nos has hablado de la obra de Valle Inclán y hay otra que digas, pues quizás era al principio o hace unos años y Bueno, Claudia de Toy Boy, sí, en Toy Boy, allí sí le tengo muchísimo cariño. es uno de Es tus la primeros prim- papeles, perdón, sí, digo, estás introduciéndote ahora más, ¿no? En el mundo de televisión. Sé que habías salido alguna vez en programas de Canal Sur y he visto sí, que pero tenías algún programa. ficción no había hecho nada en televisión y Hmm, ha sido lo primero hmm. de Toy Boy y para mí es algo que siempre voy a tener ahí con muchísimo cariño, ese personaje. Mm. Pues aprovecho esta pregunta para abrir nada, tres o cuatro preguntas sobre Toy Boy, que es una de tus series más recientes. Y bueno, también voy a coger una pregunta que había hecho un usuario que se llama Setfire, que es que cómo había sido el cambiar de Antena 3, donde Toy Boy había tenido su audiencia, pero al pasar a Netflix ha alcanzado y se ha convertido en un éxito nacional, que jo, ha sido una serie que durante la cuarentena ha tenido mucho ruido, Sí, este cambio. bueno, en Antena 3 estuvimos y era como, bueno, pues nada, o sea, eso forma parte de algún estreno, ¿no? De, bueno, puede tener más aceptación o no. Yo creía que, la verdad, pensé que era un poco injusto, o sea, injusto, digamos, porque la serie se merecía más. Hmm. Eh, pero bueno, como esto nunca se sabe y el espectador es el que decide, ¿no? Y después la verdad que nos llevamos una sorpresa con Netflix
Es como, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes? De un día para otro y mensajes de todo el mundo por Instagram, y yo no sabía lo que estaba pasando, ¿no? Era algo, y bueno, muestra de cariño de todas partes del mundo y algo muy bonito, que tu trabajo llegue al corazoncito de esas personas, ¿no? Hmm. Y Eh, también supongo que choca un poco claro, supongo salir en Antena 3, pero también abrir el Netflix y que de golpe aparezcas tú, que digas, voy a ver una peli y te sale, y sales tú. No sé si eso es sorprende o no Yo, sé, yo creo que no era muy consciente consciente de o... lo que estaba pasando. También estábamos todos encerrados ahí, como en una burbuja, ¿no? De confinamiento, que no. mm, y después lo pensaba, ¿no? Y yo que estaba viviendo con dos amigas y me decía, pero ¿eres consciente de lo que está pasando? Y yo, creo que no lo sé. Pero es algo maravilloso, claro. Meterte ahí en una plataforma en la que casi diariamente pones algo y verte ahí, pues es algo Choca. precioso, Hmm. algo muy Y bonito. también tenía curiosidad porque, bueno, no voy a hacer mucho spoiler, pero Claudia es un personaje difícil, tiene un contexto, vamos a decir, complicado. Y bueno, quería hacer un poco, si te identificas un poco con tu personaje y un poco el proceso para prepararlo. Bueno, yo no me siento identificada. Bueno, la verdad que no me gustaría estar en el pellejo de Claudia, porque, porque es un poco complicado, ¿no? Está ahí. Pero sí me encuentro identificada en la manera de hacer las cosas mm, de corazón y de manera coherente, porque creo que Hmm. Claudia es una tía bastante coherente con las cosas que hace y se lo piensa y decide. Otra cosa es que haya decidido bien, mal, según el punto de vista que lo miremos, pero creo que eso es lo que tengo más en común con ella. Hacer las cosas de corazón, ¿sabes? Sintiéndolas. Hmm. Y el proceso, ¿no? Del personaje. Sí, un poco como nos has comentado antes, pero si hay algo más específico en este personaje. Quizá. eh, Específico cómo. Por ejemplo, a ver, yo no estoy en este mundo, pero hay gente que, por ejemplo, dice que al entrar en contacto con gente que puede haber vivido experiencias similares, el conocer un poco el entorno, sí, no sé. O más de tú misma, como has dicho, que en la realidad, un poco buscar un poco sobre ese contexto, porque una vez leído el guión, como tú has dicho, desde fuera, también las cosas que te van sugiriendo. Ujú. Sí, lo primero que me llegó del personaje es que era una tía fuerte, Hmm, y bastante y luchadora y sensible también, pero bastante fuerte. hmm. Una tía empoderada. Eh, y lo primero que o sea, fue también de manera muy, muy fluida con el director, le presenté mi propuesta del personaje y era así, tal cual. Eh, entonces ha ido, o sea, Sí, que ha ido de manera muy fluyendo así. fluida, sí, sí. Pues también te quería preguntar, porque, bueno, es indiscutible que Toy Boy ha alcanzado mucha popularidad, sobre todo a nivel nacional. Y bueno, tenía curiosidad por si hay algún aspecto, no en el que discrepes, pero quizás que lo hubieras hecho de otra manera en vez tu personaje. Has dicho que con el director fue muy fluido, pero quizás hubieras algo que hubieras dicho, bueno, pues quizás lo hubiera hecho así o lo hubiera dado otro rumbo. Pues no, eh, no lo pienso. Voy de manera abierta a que me digan y creo que hemos coincidido en eso. O sea, estamos de acuerdo los guionistas en este caso y yo, ¿no? Cómo tiene que ser el personaje. Hmm.
Y a la hora de rodar, ¿hay quizás algún compañero con el que te sientas más cómoda o con el que puedas tener más complicidad? Bueno, pues con José casi todo el rato lo comparto con él y con Pedro Casalán. Y Mm. la verdad que decirte que súper bien, con uno con otro. ¿Y qué le dirías a alguien que quiera ver Toy Boy? Es decir, un poco cómo promocionarías, por decirlo de alguna manera, la serie. ¿Cómo podrías definirla un poco? Pues que es una serie que ofrece algo diferente, que no se ha visto aún algo así, con una fotografía espectacular, muy dinámico todo y que tienen tramas muy corales, o sea que si te gusta menos una trama, la otra te va a gustar, si no la otra, ¿sabes? Como todo muy, y te tiene hasta el último minuto ahí enganchado diciendo, ¿qué pasa aquí? Hmm. Eso es lo que a mí me Y enganchó de nada más de empezar el guión, era como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? sí, también, tú también lo que has dicho, que hay muchas tramas. Tenemos la trama de Claudia, después tenemos, perdón, soy horrible con los nombres, Nada, pero no, es Triana y que Hugo. sí, no sé, a mí, bueno, ya estoy un poco entrando en terreno personal, pero me la he visto en estos días y es lo que tú dices, hay como muchas vertientes y es muy interesante. También es un poco como de un formato, la ficción, que hay muchos campos, es como, para mí es como que, perdón, es como que quedan nuevas perspectivas, ¿no? No sé si Ujú. sientes lo Sí, mismo. sí, y además que termina de manera así como muy abierto todo Hmm. y, y puede pasar tantas cosas. Sí, no sé si, no lo han confirmado, no sé si nos lo puedes decir, si quizás habrá una segunda temporada, si han empezado un poco los Es redes. que eso se ve por ahí, que César ha dicho algo, pero no hay nada, o sea, confirmado. A mí no me ha llegado nada, a mis compañeros tampoco, que yo sepa, Hmm. y, y no hay nada oficial. Entonces, como que bueno, Bueno, ahora vamos a de esperar. vacaciones y luego ya. Sí. Vale, pues quería entrar en un tema un poco más serio, que es un poco la posición del mundo artístico, porque sin duda durante el confinamiento el arte ha sido un gran apoyo para mucha gente, ha sido una vertiente en que mucha gente se ha podido entretener o expresarse. Y bueno, quería saber un poco, conocer tu perspectiva, porque en algunas zonas se está hablando de quizás un segundo confinamiento con esa mejora gradual que habíamos conseguido, que empezaban a abrirse más teatros, por ejemplo en el cine empezaban a hacer reestrenos de películas quizás de hace 40 años, y ahora con esta inminente clausura quería saber cómo crees que el mundo del arte, que se vuelva a paralizar, cómo crees que puede afectar. Eh, no sabemos nada. O sea, no sé a dónde saldrá esto, cómo se harán las cosas. Lo que sí no encuentro muy coherente, ¿no? Y veo muy contradictorio que yo coja un ave de Madrid a Sevilla, que no me tomen la temperatura, que vaya aquí pegado al acompañante y después en el teatro se tomen unas medidas tan estrictas. Que sí, que me parece bien, pero ¿por qué en unos sitios sí y en otros no? Porque siempre es la cultura la que se tiene que joder, ¿no? Sí, Eh, de, Sí, de hecho, esto lo quería conectar con otra pregunta porque había un caso un poco polémico, porque en algunas zonas donde se ha decretado, digamos, una segunda fase, se han cerrado todo lo que es el ocio, los teatros, el cine, que se había respetado las medidas de seguridad. Y en cambio, otros campos, como pueden ser los restaurantes y los bares, han permanecido abiertos. Entonces, un poco lo que tú has dicho, que el arte, que ha sido un campo que ha tenido mucho protagonismo durante la cuarentena, ahora se ha, en cierto modo, delegado a una segunda posición. sí,
A ver, yo supongo que también, a ver, es necesario también tener vida social, sentarte con unos amigos y tomarte unas cañas, pero lo que sí es verdad, eso lo puedes hacer en una terraza de tu casa. O sea, si nos ponemos así, ¿no? Hmm, Que yo soy la primera en ir a un bar, ¿eh? O sea, me encanta. Pero la cultura, o sea, tan estrictamente que no. O sea, ¿por qué? Cuando siempre la cultura es la que nos salva, ¿no? Que un concierto, una obra de teatro que te haga reflexionar, eh, no lo sé. Creo que hay algo más por ahí que no nos quieren decir o no quieren que sepamos. hmm. Pues quería entrar ya en el último bloque, que son un poco más facts, preguntas curiosas, que bueno, he tenido a medida que iba un poco investigando. Y bueno, había estado curiosando un poco tu Twitter y había Sí, visto bueno, lo tengo que muy abandonado, ¿eh? sí, me he ido a 2014 o 2013, pero Mm, no, pero quería, bueno, creo que es interesante porque había visto que habías participado en algunas campañas solidarias. Bueno, estoy ahora hablando del caso de Borja, de enfermedades raras, y bueno, quería un poco dar un poco de voz a esta causa, que sí que es verdad que se apoya, pero a veces se olvida, y creo que sí. es importante, ¿no?, hablar de ello. Y bueno, quería conocer un poco tu experiencia y un poco si nos quieres contar algo más, etcétera. O maneras que podemos colaborar, por ejemplo, ahora en la cuarentena. Vale, pues Borja es el hijo de una amiga mía que le diagnosticaron el síndrome de San Filipo, que es una enfermedad rara, degenerativa. Hay muy pocos casos en España y sí que todos los años hacemos una carrera solidaria allí en mi pueblo, en La Puebla, y siempre recaudamos algo para ese ensayo que, claro, cuesta mucho dinero y al ser tan pocos niños, pues desgraciadamente esto va así. Y entonces se necesita otro tirar de las aportaciones de la gente, de la solidaridad de las personas. Y nada, bueno, si alguien quiere participar y colaborar con esta solidaridad, pues en la página de Stop San Filipo, ahí lo que quieras, o sea, desde 1 euro que te lo tomas en un café a lo que quieras aportar, siempre es bueno. Pues muchas gracias por comentarnos y explicar un poco esto. Tenía un poco de curiosidad y creo que es importante hablar de esto, que a veces Sí, no sí, se... que no lo sabemos, ¿no? Y yo lo Sí. veo día a día con mi amiga y bueno, pues a ver si llega a tiempo ese ensayo y puede haber un tratamiento y una cura para Borja y muchos niños que están como él. Mm. Vale, pues si quieres pasamos a otra pregunta. Em, Claro. tenía un poco de curiosidad porque has hecho también publicidad. Sé que es un campo algo diferente, pero quería conocer, bueno, has hecho campañas de Aprox, también has hecho aquí de la Junta de Andalucía y bueno, quería conocer un poco, quizás esta pregunta es un poco ambigua, pero si tú crees que la publicidad puede ser equiparable o qué te puede aportar contando con otros géneros diferentes como el cine, y si tú crees que el mundo de la publicidad es completamente diferente a otros ámbitos y si nos quieres contar algo sobre ello, alguna anécdota o así. Sí, bueno, es diferente porque la publicidad siempre va, bueno, va todo de la mano con respecto al cine y porque todo se busca un perfil muy concreto, lo que quieres comunicar a través de una publicidad en muy pocos segundos, de 15 o 20 segundos a 40 segundos, que es lo que dura así más o menos un anuncio estándar. Em, y experiencia, bueno, pues no tengo así ninguna anécdota así curiosa que recuerde yo ahora mismo. O que te hubiera chocado, por ejemplo,
al hacer una serie de televisión y publicidad? No sé si hay algún, vamos a decir, algún método o alguna cosa que se diferencie mucho. Es decir, como tú has dicho, la publicidad quizás son minutos, pero quizás los minutos son horas de grabación o al contrario, es muy rápido. No, es un poco Sí, claro, conocer. a lo mejor eso, 30 segundos de un anuncio es una jornada de trabajo, Hmm, un día entero o dos, depende, ¿no? De la localización y demás. hmm. Eh, bueno, recuerdo la de Mau, bueno, normalmente te dan cerveza sin alcohol, o sea, cuando, ¿no? Pero estábamos promocionando una que la tiraba, o sea, por el color y demás, y era la primera vez que la probaba. Y la verdad que a mí me gusta mucho la cerveza y me gusta probar así, y la descubrí ahí en ese momento, eh, la adjudicada. Estuvimos una Y noche entera grabando ese trocito. sí, y ya, y después eso se traduce en segundos en la pantalla que no nos Sí, damos sí. cuenta y luego hay mucho trabajo detrás. Es que está muy, muy mirado. O sea, la publicidad es minuciosa. Mm, quiere contar algo en tan poco tiempo que tiene que ser, el pelo tiene que estar perfecto, la espumita tiene que estar perfecta de la caña, eh, que en el cine también, pero creo que se trata de otra manera, no sé. Hmm. Y bueno, para terminar, me gustaría que nos plantearas alguna pregunta que nunca te hayan hecho o al contrario que te hayan hecho y bueno, ¿y cómo lo responderías? Una pregunta que quizás te hubiera gustado que te hicieran en algún momento. Es un poco, sí. Una pregunta que me gustaría que me hicieran en algún momento. Hmm. Pues no lo sé, me las hago yo misma todo el rato. En lo típico en la ducha, no sé si... En la ducha y constantemente. O sea, constantemente me hago preguntas de todo. O, o por el contrario, una pregunta así como muy aleatoria que te quedarías como, ¿qué? Por ejemplo, yo hice una entrevista con Jairo Sánchez y él, no sé, nos dijo que, por ejemplo, que le preguntaran a qué color de uñas se pondría, por ejemplo. ¿Cuál Ah, decías? Sí. eh, no sé. ¿Qué es lo primero que piensas por la mañana? O, mm, o que ves al observar a tu madre. No lo sé. Vale, Eh, vale, pues nada, terminar la entrevista que, bueno, es así un poco cortita, pero bueno, primero darte las gracias de nuevo por concedernos esa entrevista desde Babel Televisión a ti. y ya entrando un poco en terreno personal, que bueno, ha sido un placer, o sea, a raíz de investigar un poco he podido ver un poco, he visto el videoclip en el que has aparecido de 2014, que me gustó mucho, también he visto algún videobook tuyo y ¿Cuál? trabajos más ¿Cuál? El 2014. de 2014, sí. Sí. Y después había visto otro, ay, perdona, el alma al aire, también lo Sí, había visto, de South Voices, y me pareció muy bonito. No, solo te lo quería comentar así como, como anécdota. Y nada, genial, muchas gracias. que ha sido un placer y ojalá verte en más papeles. Ahora con Toy Boy, que se están abriendo nuevas oportunidades hacia el mundo de televisión, y si no, verte en teatro, que siempre es un placer. Y eso. Muchas gracias, Marta, por todo. A ti. Gracias a vosotros por este ratito. A ti. Vale. Gracias. Adiós. Chao. Chao. Chao a Chao. todos.